Hola, queridos laurentinos, estamos en una entrega más. Es la novena entrevista a nuestro querido maestro, el profesor doctor Lorenzo Peña. Esta es una serie que la he titulado Vida y Proyectos de Lorenzo Peña. En episodios anteriores hemos revisado su biografía desde su ambiente familiar en la infancia temprana, avanzamos a la adolescencia, a la juventud, y tuvimos 4 episodios sobre su visión actual, crítica y autocrítica de lo que fue la militancia en el Partido Comunista y posteriormente en el Partido Comunista de España, obviamente, en la variante ML. Hemos cubierto cronológicamente hasta el año 72. En el mes de mayo se retiró del partido y vamos a continuar desde ese punto donde dejamos las entrevistas en episodios anteriores. Entonces, pero quisiera hacer un pequeño retroceso. Por un error de mi parte, no conversamos absolutamente nada sobre sus estudios filosóficos en la Universidad de Madrid, ahora sí es la Complutense. Ingresó en el año 1960 y estudió 4 años, hasta 1964. Entonces, empecemos por ahí, querido Lorenzo. ¿Podrías contarnos qué es lo que tú aprendiste en ese periodo de 4 o 5 años en donde tú empezaste a estudiar ya en la universidad la filosofía? Bueno, querido Marcelo, la, mm, la facultad en la cual yo me matriculé, la carrera universitaria que yo elegí, era Filosofía y Letras. Y era de 5 años, 2 de ellos comunes a todas las especialidades, y los 3 últimos años, tercero, cuarto y quinto, ya separados, bifurcados en una serie de ramas: la filosofía, la filología clásica, la filología románica, la geografía e historia, la pedagogía, quizá alguna más. Y cuando yo me matriculé en septiembre de 1960, yo no tenía intención de estudiar filosofía, sino filología clásica. Lo que me importaba era la filología clásica, la cultura grecolatina, sobre todo latina, más que griega, y la lingüística. Yo había tenido en el bachillerato como profesor de griego a Francisco Rodríguez Adrados, que era también catedrático de griego en la universidad, y fue él el que me introdujo en la lingüística estructural, que era lo que entonces se profesaba. No era todavía el tiempo de Chomsky, de la lingüística transformacional, y la verdad es que la lingüística estructural a mí me cautivó por ser un estudio del lenguaje extremadamente riguroso, muy explicativo, y a esa devoción lingüística he seguido adicto toda mi vida, con intentos de retomar los estudios lingüísticos y siempre prosiguiendo yo autodidácticamente el estudio de la lingüística estructural. De manera que nada más llegar en el primer año, yo estudié por libre, no me podía matricular, una asignatura que impartía mi maestro Adrados, que era la lingüística indoeuropea. Bueno, pues la lingüística indoeuropea era lingüística estructural aplicada a esa lengua conjetural, porque prueba absoluta de su existencia no tenemos, que haría 2 o 3 mil años habría sido la fuente de la cual se habrían bifurcado el indostaní, en la lengua, vamos, las lenguas predominantes de la India, el persa, las lenguas eslavas, las germánicas, las célticas, el griego, el latín y otros. Bueno, pues mm, claro, a mí me influyó muchísimo. Si yo hubiera perseverado en esa vocación inicial de filología clásica, pues evidentemente la docencia de Adrados habría sido decisiva.
porque además tenía un arte muy modesto, muy sin ningún alarde, pero de dar clase sin consultar jamás un apunte, paseándose entre las filas de los estudiantes, y con gestos que le eran muy típicos, como tirar la tiza para arriba y luego recogerla con la mano. Bueno, era un hombre joven, había llegado al máximo a la cima del mundo académico siendo muy joven. Bueno, y desde luego era un académico excepcional, ha muerto hace unos años. Y, mm, y su docencia de lingüística estructural me ha influido mucho incluso cuando me he dedicado a la filosofía y he hecho filosofía del lenguaje porque yo siempre al hacer filosofía del lenguaje quise hacer filosofía de la lingüística, es decir, una filosofía del lenguaje vinculada a, a la ciencia lingüística, lo cual no sucede ni, por supuesto, en, si es que podemos llamar filosofía del lenguaje eurocontinental, como Heidegger, al hablar del lenguaje como casa del ser, si es que eso, si es que ese tipo de discurso poético podemos considerarlo filosófico, pero ni siquiera la filosofía del lenguaje analítica apenas, muy poco, se ha ocupado de la lingüística. Y, y bueno, pues esa fue una influencia que muchísimos años después yo notaré y plasmaré en mis trabajos, en mis escritos y desde luego en mi docencia. Eh, Fuera de eso, tuve un profesor de historia, Eloy Benito Ruano, de Historia de España, que no es que fuera un profesor excepcional, pero era buen profesor y al cual yo le hice unos exámenes sobre la historia de España con el enfoque del materialismo histórico y me llamó a su despacho. Entonces yo iba con miedo y mis compañeros de clase me habían dicho, bueno, ten cuidado, Lorenzo, a ver qué. Y no, todo lo contrario. Resultó un hombre extremadamente abierto. Me dijo que, bueno, todo eso le parecía muy bien, pero él creía que la materia histórica tenía una entidad propia, independientemente de las causas de los acontecimientos, fueran económicas, fueran psicoanalíticas. Eh, bueno, me puso unos ejemplos. Bueno, y fue el único curso donde obtuve matrícula de honor, que no obtuve en filosofía. Bueno, y luego en filosofía, en aquellos años comunes, tuve como profesor a un profesor magnífico, excelente como profesor, que era Juan José Rodríguez Rosado, que era un discípulo, era un hombre allegado al Opus Dei, en realidad yo creo que era miembro supernumerario del Opus Dei, por lo cual podía casarse, no llevaba una vida de religioso y era discípulo y auxiliar adjunto, no sé cómo se llamaba, ayudante, no creo que se llamaba auxiliar, de, del catedrático que era Antonio Millán Puelles. Antonio Millán Puelles, como el curso era numeroso, nos habían dividido por apellidos. Yo, por tener un apellido que empieza por P, estaba en el grupo B, y Millán Puelles dictaba clase en el grupo A. Era un hombre sumamente reaccionario, totalmente franquista, y lo ha seguido siendo hasta su muerte, pero brillantísimo, un gran cerebro. Y lo que pasa es que él era un vago, no iba a dar clase. La daba de tarde en tarde en el Paraninfo de la universidad. Yo acudía a sus clases alguna vez, aunque no me correspondía, y sus clases eran conferencias. Y la verdad es que hablaba muy bien, era muy agradable oírlo. Bueno, en cambio, mi profesor, Rodríguez Rosado, era un hombre que enseñaba muy bien, pero yo personalmente me sentía con una fortísima antipatía hacia él. ¿Por qué? Bueno, estas son cosas regionales de España.
Él era andaluz, más concretamente malagueño, de una familia riquísima, al parecer, una de los terratenientes más ricos de la provincia de Málaga. Y como es bastante común en esa región, pero en él estaba muy acentuado, era bromista, deslizaba en medio de un discurso serio, hablaba bien, no hablaba como Millán Puelles con esa brillantez de orador, pero hablaba bien, pero tenía que insertar bromas, chistes, debía de estar soltero en ese momento y soltar indirectas que se podían entender como lanzadas a las chicas para ver si se sentían. Bueno, a mí toda esa informalidad, sus chistes que no me hacían la menor gracia, ese gracejo, bueno, no iba conmigo. Yo creo que él lo notó, que a mí, porque además me sentaba en primera fila, no sé, debía de. Bueno, con todo, él nos enseñó el primer año Fundamentos de Filosofía por el libro de su maestro Millán Puelles. Y lo enseñó muy bien. Yo aprendí por primera vez, porque había tenido un curso de filosofía en el bachillerato, en el cual no se hablaba ni de metafísica ni de teoría del conocimiento. Tú me dirás qué es la filosofía sin metafísica y sin teoría del conocimiento. Bueno, y, y él enseñaba muy bien, había hecho una tesis, era un hombre joven, ¿eh? No sé qué edad tendría, 25 años o algo así, quizá incluso 23, yo calculo que unos 25. Y había escrito recientemente una tesis sobre Dios en Kant. Y era muy aficionado a Kant, pero él profesaba la filosofía aristotélico-tomista. Y explicaba muy bien el problema del conocimiento, cómo sabemos que existe el mundo exterior. Y bueno, no voy a entrar en los detalles de su docencia. Ya en primer año, aunque como digo yo, con él no, él daba también un seminario, además de la clase, impartía un seminario y alguna vez acudí a él y una vez pedí la palabra y como no me la daba, me vestí, usé el abrigo para irme. Entonces me la dio. Mm, pero, mm, vamos, quiero decir que no había así simpatía mutua personal, pero la clase del primer año fue muy interesante, interesantísima. Yo además aproveché para leer diversas obras autodidácticamente, que yo siempre he sido muy autodidacta, las Regulae ad Directionem Ingenii de Descartes, me acuerdo de eso, Naturaleza, Historia, Dios de Zubiri, que es lo único que he leído de Zubiri, el diccionario de filosofía de Lalonde, bueno, una serie de cosas que ya no me acuerdo de todas ellas. Y luego en segundo era otra asignatura que era Historia de los sistemas filosóficos. Y en el primer trimestre nos enseñó los sistemas filosóficos de la antigüedad, en el segundo los de la Edad Media. Yo me sentí fascinado por la escolástica, por San Anselmo, por toda la filosofía medieval que yo supe durante años, me vino de ese trimestre. Y el tercer trimestre, en vez de explicarnos toda la filosofía moderna, lo dedicó monográficamente a los sistemas racionalistas, que eran Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz y, para terminar, Kant. Nos dio vamos, ese último mes o 5 semanas sobre el Kant precrítico, el Kant crítico, la razón pura. Bueno, yo aprendí muchísimo de todo eso. Y fue esa docencia la que me decidió al llegar al tercer año, dejar de lado la, la vocación filológico-lingüística y optar por la filosofía. Y ese año compré una serie de obras que creo que es entonces cuando compré varios de los opúsculos de Leibniz traducidos al español. Bueno, yo al margen de eso también estudiaba, por supuesto, mucho la filosofía marxista, de la cual en clase no se hablaba nada. Y, y compré el diccionario de filosofía de Ferrater Mora,
que no recuerdo si era entonces de un volumen o de dos, y que yo debí leerme casi íntegro, y en el cual aprendí las lógicas multivalentes. Así compré también un libro de introducción a la lógica matemática de Ferrater y Leblanc, que, mm, y, y en el diccionario hablaba de la lógica trivalente de Lukashevich, y desde el primer momento, yo que era, porque ya había leído algo de la lógica de Hegel antes de empezar en la universidad, en el verano que había precedido, y yo era un adepto de Hegel y creía en la contradictorialidad de lo real. Entonces, desde que vi la lógica de Lukashevich, la lógica trivalente, pen- Sí, pensé que ese era el camino para llegar a un matrimonio, digámoslo así, entre los temas de lo que todavía yo no llamaba filosofía analítica, porque no conocía esa expresión, pero bueno, que tenían que ver con, con todo lo que Ferrater exponía en su diccionario, aunque él nunca fue un filósofo analítico, pero en el mundo anglosajón en que estaba, evidentemente estaba muy influido por la filosofía analítica, bueno, digamos el positivismo lógico. Además, algunos de mis amigos era como Juan del Val, bueno, Antonio del Val Merino, era, era muy adicto al positivismo lógico. Entonces, bueno, yo me sentía un poco atraído también por la problemática del positivismo lógico, que no suscitaba en mí simpatía, pero, digamos, la manera, el método, no el contenido, pero el método, el interés por el lenguaje y por la lógica, eso sí me atraía. Bueno, entonces pasamos de segundo a tercero, y yo esperaba en tercero pues seguir encontrando profesores por lo menos del mismo nivel que, que Rosado, que al fin y al cabo tenía un puesto muy precario y secundario y enseñaba en los primeros años. Yo pensaba que ya llegado a la especialidad, sí me habían dicho, ahí solo es escolástica. Bueno, pues me encontré con que nadie era escolástico, nadie de mis profesores era escolástico, el catedrático de metafísica, González Álvarez, pero estaba en excedencia porque era director general, había sido nombrado director general de enseñanza media, cargo en el cual trabajó mucho por defender la filosofía en el bachillerato, que estaba ya muy amenazada. Bueno, yo nunca conocí personalmente a González Álvarez, aunque era pariente lejano de mi suegro. Eran oriundos de la misma comarca y creo que mi suegro lo conocía o lo había conocido en su juventud. Bueno, yo nunca lo conocí y los profesores que tuve en tercero, cuarto y quinto, porque yo con todo inicié también el quinto curso, fueron todos, decir malísimos o pésimos, es decir una palabra que no refleja suficientemente lo inaudito, lo increíble. Aquello era peor que una sátira, una comedia de Aristófanes no bastaría para describir la, la estupidez, la inanidad. Un Fagoaga, Lucio Gil Fagoaga, que enseñaba antropología y psicología, de lo cual no aprendí absolutamente nada, y que era, yo no sé si medio loco, nos hacía pasar unos tests para que al final las monjas quedaran como obsesas sexuales. eh, mm, Nos presentaba unas diapositivas con los negros, porque tenía toda la teoría racista del siglo XIX de braquicéfalos y como es, céfalos. Y entonces se reía y decía, bueno, y que digan que somos iguales. Bueno, era algo absolutamente exasperante. A mí me suspendió. Es el único suspenso que he tenido en mis estudios universitarios. Eh, Hacía unos exámenes orales de trampa y de... Bueno, no, inaguantable. El profesor
historia de la filosofía medieval, antigua y antigua, no, no medieval, antigua. Era Muñoz Alonso, que estaba loco, otro, un falangista y loco a la vez. Eh, la filosofía de la naturaleza le impartía un tal Saumels, que era una especie de mm, agua azucarada, No, yo no aprendí absolutamente nada de filosofía de la naturaleza. No, sus clases eran un mejunje, bueno, y así sucesivamente, ¿eh? Entonces hay dos excepciones pasables, con las justas pasables, que eran Aranguren, en ética y sociología. Yo no aprendí absolutamente nada, ni de ética ni de sociología con él. Me paraba en las clases, el hombre se esforzaba, pero lo que decía no tenía interés, ni contenido filosófico. Lo que pasa es que él tenía un seminario, en ese seminario había que presentar un resumen y discusión de lecturas, y eso me dio ocasión para presentar dos, una sobre Galbraith, el famosísimo economista norteamericano de la sociedad de la abundancia, y otro del politólogo eh, francés Raymond Aron, un hombre muy conservador, muy de derechas, pero vamos, cuyo libro, un cerebro, un gran cerebro y valía la pena discutir. Bueno, por lo demás yo ahí no aprendí nada. Y la segunda excepción parcial, digamos pasable, era Rábade, eh, Rábade Romeo, Sergio Rábade Romeo, que había sido novicio jesuita, había sido por tanto seguidor de la escolástica en su rama suarista, pero claramente estaba de vuelta. No quería además que se viera mucho ese origen o esa querencia a la escolástica suarista, y entonces lo que daba era de un eclecticismo insulso. La verdad es que poquito aprendí yo en su clase algo, pero vamos, muy poquito. De metafísica, poquísimo. Y tenía un seminario que dirigían sus ayudantes, el grupo en el que yo estuve lo dirigía una teresiana, Mercedes Torrevejano, y ahí hice dos cosas. Presenté una presentación oral sobre Heidegger, en la que, por cierto, me inspiré mucho en el capítulo del asalto de la razón de Lukács, que se llama El miércoles de ceniza del subjetivismo parasitario, está consagrado a Heidegger, y son esas expresiones fuertes de Lukács, con mucha imaginación. Y luego presenté una monografía sobre Hartmann, porque me compré los varios tomos, entonces publicados en español, de la ontología de Hartmann. Lamentablemente he perdido esa monografía, no se conservó ni siquiera una copia, y Mercedes Torrevejano tuvo la amabilidad de elogiarme la monografía, que seguramente no merecía esos elogios, pero bueno, me dijo que era muy buena. A mí me extraña que fuera muy buena porque mis conocimientos eran tan elementales y, bueno, sí, desde luego mi interés por todo eso era muy grande. De manera ¿con qué me fui de la Universidad de Madrid? Pues con eso, nada más. Lo demás no aprendí nada. Mm, eh, las clases de lógica de Palacios, Leopoldo Gojo Palacios, eran imposibles de seguir. Era inaguantable, era un hombre amargado, desengañado de la universidad, que no le interesaba, que además él sí se atenía a digamos, a la ortodoxia aristotélico-tomista, del modo que me conseguí por ahí algún libro de lógica aristotélico-tomista, y con eso pasé los exámenes, con nota modesta, desde luego, no obtuve sobresaliente, pero bueno, el profesor de filosofía medieval, horrible también. Bueno, todos, o sea, no, era un plantel verdaderamente impresentable. Así que la Universidad de Madrid, que vista desde lejos, podría pensarse que era una institución de muchísima reputación. La verdad es que en filosofía era algo totalmente lamentable.
Ya, gracias, querido Lorenzo. Entonces, tú no terminaste la licenciatura, estuviste hasta quinto año, pero luego abandonaste la universidad para dedicarte de lleno a la militancia, en ese entonces en el Partido Comunista de España. Ahora, Lorenzo, hemos dedicado 4 episodios para hacer una revisión crítica del marxismo o del materialismo histórico, perdón, marxismo-leninismo. No sé si es que tú, antes de pasar al periodo en el cual queremos concentrarnos en esta entrevista, quisieras tal vez añadir alguna idea o algún comentario sobre ese diseño del 62 al 72, o si crees que ya está dicho todo, podemos pasar a la siguiente pregunta. Bueno, sí, yo querría añadir dos, dos puntos que me parece que no quedaron reflejados, pese a todo lo que hemos hablado de ese periodo, pero hay dos aspectos que merecen destacarse. Primero, cuando yo fundé, junto con otros, claro, el Partido Comunista de España marxista-leninista, ese rótulo marxista-leninista, en realidad, en el contexto político de la época, significaba pro-chino, porque también el Partido Comunista Oficial se llamaba, se consideraba, no se llamaba, pero se consideraba marxista-leninista. Que lo fuera o no es otro asunto. Pero entonces, en la, eh, en la terminología del momento, llamarse marxista-leninista era optar en la escisión, en el cisma que se produjo en ese año 63 entre la Unión Soviética y China, optar por la vía china. Te he dicho que, a mi juicio, eso constituyó el mayor error de mi vida, porque ciertamente las tesis chinas del 63 eran, desde la ortodoxia ML, inobjetables, no así el discurso soviético, que era, bueno, desleído, insulso, incongruente, y la figura del dirigente soviético de la época, el señor Nikita Khrushchev, que, bueno, que era un, bueno, un usurpador y un farsante sin la menor capacidad. Hay una obra autobiográfica de alguien que lo conoció muy de cerca, que fue Shepilov, que lo ayudó y que ha escrito una autobiografía con muchísimas lagunas, ocultando muchas cosas, pero expone lo que era justo. Bueno, entonces, claro, por todo eso yo opté por China, pero lamentablemente los chinos, Mao Zedong en particular, tenían una agenda pública y una agenda secreta. Entonces, la agenda pública era esas tesis que expusieron en la propuesta sobre la línea general del Movimiento Comunista Internacional de junio de 1963, pero la agenda secreta era la de iniciar no solo un alejamiento de las tesis del Partido Comunista Soviético, y eso era una cosa, sino iniciar un periodo de colisión estatal con la Unión Soviética, que acabará desembocando en el viraje de 1971 con la visita de Henry Kissinger a Pekín, y luego se consumará ese viraje en el 72 con la visita de Nixon, que entabló una alianza entre China y Estados Unidos contra la Unión Soviética. Bueno, entonces, esa agenda, me empecé a dar cuenta de ella un poco, pero no me lo quería creer, hacia 1977. Lo que pasa es que yo ya había quemado los barcos, ya no tenía marcha atrás. Y, y en esa marcha, en ese itinerario, los chinos pasaron de decir que las tesis de los dirigentes soviéticos contenían una serie de errores, a decir otra cosa totalmente distinta, y era que el capitalismo se había restaurado en la URSS, en la Unión Soviética. Fue una tesis a la cual yo me resistí como gato panza arriba, pero que al final no me quedó más remedio que aceptar, porque, porque llega un momento en que o lo aceptas o rompes, pero yo ni siquiera en ese momento tenía posibilidad, ni siquiera material, de romper, ni moral ni espiritual. No estaba dispuesto
a decir, bueno, todo mi empeño, toda mi ilusión, todo mi sacrificio, todo mi sufrimiento ha sido en vano. Eso tardaré. Bueno, luego la cosa fue agravándose. En el 68 se produjeron las desavenencias con mis camaradas por la manera de enfocar los acontecimientos de mayo del 68. Bueno, todo eso fue a peor. Yo tenía en el 68, cuando pedí asilo político en Francia, tenía que haber aprovechado la circunstancia para irme, pero mi testarudez, mi obstinación, mi pertinacia pues me lo impidieron. Y mm, esto determina que, claro, en el 72, cuando yo me voy, por un lado, estoy decepcionado de China, aunque durante un tiempo yo quise, todavía después, salvar a Mao y pensar que, bueno, ese acercamiento a Estados Unidos lo había hecho Zhou Enlai, el primer ministro, y que porque entonces Mao quedaba un poco en la sombra. Pero no, hoy sé perfectísimamente y se han dado, los historiadores lo cuentan, que fue Mao totalmente el que marcó esa línea. Bueno, y por otro lado, Rusia ya había quedado descartada. Entonces, eso fue lo que causó en el 72 esa sensación de amargura, de fracaso por ambos lados, porque la Unión Soviética ya había sido descartada y ahora China también. Pero hay otro aspecto también importante de aquel octoenio, porque en realidad fueron esos 8 años, de, de finales de diciembre del 64 a mayo del 72, y es que yo a veces, recordando con pesar, inevitablemente, con, con pesadumbre, ese periodo un poco mal gastado, mucho mal gastado de mi vida, nada menos que esos años de la juventud, los, los mejores años de la vida, bueno, pues yo los había gastado en una causa finalmente que no había valido la pena, traicionada, pero además con una cantidad de sufrimientos, padecimientos, sinsabores, que no, que no voy a contar aquí. Fue una vida durísima, penosísima, en la miseria muchísimas veces, ¿no? Entonces, eh, recordando todo eso, he dicho, bueno, 8 años fuera de la actividad intelectual. Y eso, sin embargo, no es así, porque a lo largo de esos 8 años, incluso yo aprendí a trabajar, a hacer con el primer dirigente del partido, que duró poco, porque viajó a España temerariamente y fue detenido, cayó, estuvo años en la cárcel, Paulino García Moya, era un veterinario, en su juventud incluso había hecho algunos trabajos de investigación, y él me enseñó un poco a trabajar, a preparar las fichas, irlas guardando en cajas para luego, bueno, pues por cosas elementales, pero por extraño que parezca, esto en la universidad nunca nadie me lo ha enseñado. Ir preparando según al compás de las lecturas, y además, concretamente en economía, yo me hice, sin ser economista, sin haber estudiado economía política, más que los textos marxistas, pero yo me hice un experto en economía española, por la cantidad de trabajos que utilizaba ampliamente en mis artículos sobre la agricultura, la industria, la pesca, el comercio exterior, el comercio interior, los servicios, bueno, y en muchas otras cosas de política internacional, de documentación, y por supuesto escribí la cantidad en realidad seguramente mi estilo se fue perfilando a lo largo de ese periodo. O sea que si bien fue un periodo extremadamente penoso y finalmente malgastado, una juventud, como ya mi autobiografía la llamé amarga juventud, bueno, pues a pesar de esas amarguras y de esos fracasos, no fue intelectualmente una, un periodo estéril. Otra cosa es que todo eso me haya servido después en mi carrera académica. El esfuerzo intelectual, sí. El entrenamiento intelectual, sí. El arte de escribir, también. Mi estilo, tan, tan peculiar, también. Todo eso
se fue en buena medida desarrollando en ese periodo, pero la temática no, para nada, claro. Esa temática quedó arrinconada y posteriormente no me ha servido de nada. Lorenzo, ya para cerrar ese decenio u octoenio, ¿qué es lo que tú crees que conservaste de ese periodo revolucionario, desde el punto de vista filosófico? Bueno, pues la dialéctica, desde el punto de vista filosófico, la dialéctica. Y, y en filosofía de la historia, claro, a partir de ese momento del 72, yo me fui acercando de vuelta a Hegel mucho más, pero la idea de que la historia de la humanidad es una evolución que sigue leyes y que en esas leyes van de sociedades menos perfeccionadas a sociedades más perfeccionadas, eh, en las cuales se realizan mejor las necesidades humanas, se satisfacen mejor, eh, eso, eh, 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 en eso también el materialismo histórico mantuvo una pervivencia. Bueno, y en filosofía otra cosa más, he dicho la dialéctica, pero también el realismo gnoseológico. Los marxistas confunden realismo con materialismo. Yo, que siempre había sido, bueno, había aceptado el materialismo porque había que aceptarlo, claro. No podías estar ahí y no ser materialista, pero vamos, nunca con enorme entusiasmo, la verdad. Y me fui despegando muy pronto del materialismo, empezando por el problema de los universales, de eso ya hemos hablado algo, que yo no me había planteado antes. Existen los universales, a pesar de haber estudiado a los 15 años el diálogo Fedón de Platón, donde se habla de las formas, la belleza en sí, la grandeza en sí, etcétera. Pero bueno, yo entonces no me lo había planteado. Y, y me lo empecé a plantear en el 72 y dije, pues no, además de los hombres altos, existe algo que es la altura. Además de las flores rojas, existe algo que es la rojez, algo que tienen en común las rosas rojas con una chompa roja, por ejemplo. Y bueno, pues yo diría que esos tres elementos. Gracias, Lorenzo. Eh, entonces, avancemos. Tú abandonas el Partido Comunista Español ML en mayo del 72 y te diriges hacia Perú. ¿Podrías contarnos cuál fue la razón por la cual elegiste ese país para pasar, fue un año hasta junio de 73, y en ese año, o tal vez 13 meses, ¿qué expectativas tenías con respecto a tu vida futura? Bueno, pues vamos a ver. Aunque mi profesor de religión, el padre Morán, decía la casualidad no existe, pero no existe de suyo, pero para los seres humanos existe. Bueno, pues fue una casualidad. Bueno, una doble circunstancia. Por un lado, en octubre de 1968 había tomado el poder en el Perú el general Juan Velasco Alvarado, que instituyó el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, según se llamó, que con el programa que derrocó al presidente, que era el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el líder del Partido de Acción Popular, un partido progresista, pero cuyo programa no se había llevado a cabo absolutamente nada. En parte porque fue boicoteado por el Congreso. En el Perú, el antagonismo entre el Congreso y el presidente parece una constante y el Congreso estaba en manos de dos partidos de oposición, el ultrarreaccionario odriista y el presuntamente revolucionario APRA, Alianza Popular, Alianza Popular Revolucionaria Americana, que había sido fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre, eh, que había sido un revolucionario que tuvo que exiliarse en los años 40 a Colombia. Bueno, era un personaje muy importante en la historia, en la historia política latinoamericana. Y sea
por la razón que sea, él, que había tenido un programa de la misma índole o incluso más radical, al estar en la oposición, se dedicó a boicotear todo el programa de Acción Popular de Belaúnde. Y finalmente, Belaúnde era un pusilánime y capituló y firmó un pacto vergonzoso de entrega a una empresa filial de la Standard Oil norteamericana una serie de yacimientos y refinerías de petróleo que por ley le correspondían al Perú. Y esa capitulación suscitó, en octubre de 1968, suscitó tal eh, descontento que Juan Velasco Alvarado, que hasta entonces era un fiel de Belaúnde, dio ese golpe de Estado e inmediatamente marcó una política interior y exterior revolucionaria, es decir, reforma agraria como nunca se ha hecho en el Perú, nacionalización de una serie de sectores de la economía, política de protección de la industria nacional contra, contra importaciones de países más desarrollados, sobre todo de Estados Unidos, se adhirió al movimiento de los no alineados, lo cual indirectamente a mí, por circunstancias que no voy a mencionar para no prolongarlo, pero me vino muy bien, porque por una circunstancia fue en realidad lo que me permitió sobrevivir económicamente en los primeros tiempos en Lima. Bueno, entonces, claro, mis camaradas del PCML, ellos no querían saber nada más que China, Albania y la revolución proletaria. Y, y- pero que yo seguía las relaciones internacionales, me percaté enseguida del alcance importantísimo del proceso de cambio que estaba teniendo lugar en el Perú. Y por tanto me parecía un lugar donde un exiliado español que huía de todo, que huía a la vez del franquismo, posiblemente de los servicios secretos norteamericanos, puesto que dentro del PCML yo era el más antiyanqui de todos, y finalmente del propio PCML y sus, si es que tuviera concomitancias, que tenía muy pocas, ¿eh? O sea, en América Latina, en ese momento, que yo sepa, solo con Colombia. Pero, pero bueno, huyendo de todo, pues pensé que un país donde yo tenía una posibilidad de obtener asilo político o residencia era el Perú. Y lo segundo fue, como digo, una casualidad, y es que por unos conocidos de conocidos en Ginebra, donde estaba viviendo, que conoció a mi mujer en realidad, pues estaban relacionados con la mujer, era peruana, de una familia, digamos, de clase media alta, pero muy relacionadísima con gente de clase alta o, no digo oligarquía, pero vamos, gente. Y el Perú, además, por lo menos el de entonces, había una élite político-intelectual en que tirando del hilo salía el ovillo y enseguida te relacionabas con un montón de gente. Entonces, primero había querido ir a México, pero en el consulado, porque no había relaciones diplomáticas. En México reconocía al gobierno de la República Española en el exilio. Yo me llevaba muy bien con el presidente de la República Española en el exilio, José Maldonado, pero si intentaba esa vía, podía dar lugar a que se supiera mi intento de fuga, que yo llevé con todo sigilo. Y además yo quería emprender otra vida, fuera completamente de lo político. De manera que después de ese fracaso en México, que intentó mi mujer, estábamos en Ginebra, ella hizo un viaje en diciembre del 71, ya llevábamos planeando la fuga. Y en diciembre del 71 fue a París, al consulado mexicano, y le dijeron que no había ninguna posibilidad. Entonces se nos ocurrió lo del Perú, como tenía esa conocida, bueno, conocida de poco conocida, pero vamos, suficiente para darnos una recomendación. Llegamos con esa recomendación al Perú y cuáles eran mis expectativas, qué quería yo vivir.
es decir, obtener residencia al título que fuera y trabajar en algo suficiente para no morir de hambre. Entonces, a través de esos conocidos, enseguida empezamos a trabar relación con una serie de gente que llevaban, por un lado, a adeptos del derrocado presidente Belaúnde Terry, pero por el otro lado, a adeptos del régimen militar de Velasco Alvarado, porque todo estaba entrelazado. Y la, enseguida uno de los primeros que conocí fue el famosísimo historiador, es el máximo historiador peruano, que murió a los 91 años, Pablo Maceda Dall'Orso, dos apellidos italianos, que era el máximo historiador del Perú y que era opositor, él estaba contra el gobierno. eh, en- Decía, pero bueno, ustedes creen que esto es revolucionario o progresista, bueno, ¿a dónde han venido? Yo, en fin, dos españoles que se han aventado, decía él, "ah, aquí, a ver qué pasa, a ver cómo resuelven su vida sin... Bueno, entonces, esto es nasserismo. Yo le dije, hombre, pues el nasserismo ha jugado un papel históricamente muy positivo en la lucha antiimperialista. Sí, sí, eso se ve así desde fuera, pero otra cosa es viéndolo desde dentro. Bueno, lo visitamos varias veces. Era muy, que luego he oído hablar de él, pues como si hubiera que, que tratarlo con reverencia o prosternarse. A nosotros nos trató con enorme familiaridad y accesibilidad. Entonces él tenía un amigo guatemalteco que eh, mm, tenía una librería. Entonces yo le dije, bueno, pues si tiene una librería tendrá empleados. Yo con mucho gusto sería un empleado de la librería. Yo no aspiraba a nada, a lo que fuera, a lo más humilde. Y me dijo, no, con eso no se puede vivir. No, yo pensaba, pues los empleados de la librería viven, vivirán mal. Vamos, yo había vivido en París en la negra miseria, o sea que, bueno, no me asustaba la pobreza. Entonces me enderezaron a la universidad. Yo no tenía titulación universitaria, pero tenía 4 años aprobados, que eran un certificado de estudios, que era equivalente a, a la licenciatura peruana. Entonces me ofrecieron, por enchufe, desde luego, por palanca, porque eh, dar unas clases, un curso de introducción a la filosofía en la católica, un curso del cual yo tengo un recuerdo magnífico. Y por otro lado, eh, mm, la, bueno, este guatemalteco hizo otra cosa más importante, y es que para que obtener la residencia teníamos que presentar una carta de alguien, no sé si alguien suficientemente solvente, que aseguraba que si incurríamos en gastos o deudas gravosos para el Estado peruano, él se haría cargo de ello. No, no te digo nada, eso, la soga al cuello de dos jóvenes, porque éramos todavía jóvenes. Yo cuando me fui tenía todavía 27 años y, bueno, desconocidos, que no se sabe más que vienen diciendo que son antifranquistas y exiliados. Bueno, pues lo firmó y luego conocimos a un dirigente de Sinamos. No voy a explicar qué es Sinamos porque nos perdemos en todos los hechos históricos. El que tenga curiosidad, que lo lea, por favor, hay que conocer también la historia de no solo del propio país, sino de los países allegados y hermanos. Y la historia del Perú vale la pena ser conocida. Bueno, pues un dirigente de Sinamos, que era profesor universitario también en excedencia, Helan Jaworski Cárdenas, el primer apellido polaco, evidentemente, y él nos consiguió la residencia permanente, cosa que luego, vamos, cosa que no he tenido en ningún otro país, salvo España, claro, donde no me la pueden quitar, pero, pero consiguió eso. Lo que pasa es que yo, ese curso
que es un curso del cual tengo apuntes muy detallados, que tomó una alumna que al final, muy gentilmente, me los regaló. Entonces tengo lo he releído y he visto, claro, eso marca un momento de transición entre el marxismo, que yo todavía me consideraba marxista en ese momento, por lo menos al iniciar el curso, y otra orientación mucho más metafísica, que me vinculaba más a la tradición metafísica, al racionalismo, a la escolástica. Y mm, después de eso, después de terminar el curso, un curso con unos 300 alumnos, pero yo no he vuelto a tener alumnos tan buenos en mi vida. Alumnos que no hacían bulla ninguna en clase, que no molestaban solo una vez, pero no era sin malicia. Un alumno me dijo, pero ¿por qué habla con ese acento? ¿Por qué no nos habla con un acento un poco más criollo? Digo, pues mire usted, porque es el que tengo, es el que me enseñaron. Y bueno, sí, sí, es español, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, por lo demás, alumnos todos, un curso tan numeroso y que hacían exámenes sin faltas de ortografía. Nunca más, nunca más he vuelto a tener eh, alumnos así. El inconveniente es que para corregir los exámenes yo me tenía que levantar a las 3 de la madrugada, había puesto el despertador, y yo que siempre había dormido mal, poco, yo creo que ese es el origen de un insomnio que he padecido desde entonces perenne. Bueno, pues después de eso tuve contacto durante el verano, unas charlas semanales con uno de los más famosos filósofos peruanos, Luis Felipe Alarco, cuyo hermano era el padre Alarco, que no sé si era rector o vicerrector o qué cargo tenía, al cual también fui a visitar, en la Católica, y yo hubiera podido pedir, nadie me lo ofreció. Yo no sé cómo, porque luego me he enterado que los alumnos evaluaban al profesor. Yo no sé qué evaluación recibí. A lo mejor conmigo fueron muy amables y muy gentiles, pero luego me evaluaron muy mal. Total, que a mí no me ofrecieron el, no me ofrecieron un renovar y yo tampoco lo pedí. Porque yo yo sabía que no estaba suficientemente capacitado, que tenía todavía muchísimas lagunas filosóficamente, aunque yo estudiaba como un loco. No pasaba una hora libre sin leer un libro de filosofía u otro, lo que fuera, muchísimos. Bueno, entonces durante el verano tuve las conversaciones con Alarco, con quien coincidía yo en una cosa, y es que él había estudiado en Alemania, hecho su tesis sobre Hartmann, Nicolai Hartmann, y coincidíamos en ese interés por Nicolai Hartmann, y fueron unas entrevistas muy agradables. Él, yo creo que pensaba que yo iba a continuar en la universidad, por eso me, me dio cita con su hermano, pero bueno, como digo, no. Y luego conseguí unas clasecillas en el colegio franco-peruano, en el bachillerato, pero eran como suplente y eh, yo pensaba que todo el curso iba a estar dándolas, pero llegó el titular, que era un francés, y me echaron. O sea, me dijeron que bueno, cuando acabara el mes se terminaba mi contrato. Y en el segundo, hay que entender, claro, que allí el verano, cuando digo es el verano austral, o sea, de diciembre a marzo. Y en el segundo semestre me llamaron otra vez de la Universidad Católica porque habían tenido un problema, se les había quedado una clase vacía y lo que yo no sé es cómo dieron conmigo, porque yo no tenía teléfono, habría dejado mi dirección, fueron a... Yo no sé bien cómo lograron dar y tuve que dar unas clases sueltas. De nuevo, los alumnos muy bien, salvo un protestante, porque no me acuerdo qué temática, la verdad. De ese segundo, las pocas clases que di en ese segundo semestre las recuerdo mal, pero en un momento dado tuve que hablar de la evolución de las especies. Y había un protestante fundamentalista que, que me dijo que no, que la creación se había hecho
en 6 días, que la, el, todo eso de la evolución. Entonces yo, la verdad, no había conocido, porque mm, hasta los católicos, por influencia de Teilhard de Chardin, habían acabado, si no adoptando, al menos tolerando la teoría de la evolución. Entonces, ese rechazo, no, lo hizo a buenas, con buenos modales, con, de buenas maneras, pero bueno, yo me vi muy increpado y llegué a mi casa y me puse a estudiar eh, obras sobre la, el- la evolución, el transformismo, y luego en clase les peté todos esos argumentos que eran, a mi juicio, bueno, la verdad es que logré, seguro que no lo convencí, pero se quedó sin argumentos. Y también en ese periodo del colegio franco-peruano me tocó enseñar psicología y estudié muchísima psicología. Me estudié tomazos de obras de diversas escuelas, autores, de lo que entonces había, evidentemente. O sea que lo que pasa es que al final ya me di cuenta, tengo que continuar mis estudios, reanudarlos, completar, y eso en el Perú no, no había cómo. Quizá en la Católica hubiera sido posible, pero yo no quería pasar en la Católica de profesor a alumno. Y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que mandaban los estudiantes, estaba en poder de los estudiantes, y concretamente de la FER, en realidad hay que decir el FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios, que era una amalgama de maoísmo, ultraizquierda, corrientes, y por supuesto ellos no querían saber nada de metafísica ni de filosofía, de lo que es filosofía de verdad. De manera que esos estudios en el Perú no los podía hacer, y así, pues por otra circunstancia también aparentemente fortuita, acabé en el Ecuador. Y gracias, Lorenzo. Entonces, estamos más o menos por agosto, septiembre del año 73, y tú llegas a Quito, te matriculas en la Escuela de Filosofía de la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y terminas ahí tu licenciatura. ¿Podrías decirnos de este año que va del 73, año académico del 73 al 74, qué profesores te atrajeron más y por qué? Bueno, los que me atrajeron fueron dos, que fueron los padres Rubianes y Terán. ¿Por qué? Porque eran dos profesores excepcionalmente capaces de una... el padre Rubianes era una enciclopedia viviente con un saber absolutamente asombroso, eh, una capacidad expositiva aunque él leía, en cierto modo, su clase, era un modo de leer que no te dabas cuenta de que leía. Él exponía magníficamente bien, motivaba muchísimo, eh, era, era muy incitador, y sus clases eran magníficas, interesantes. Yo seguí 2 cursos con él, ambos eh, bisemestrales, o sea, de todo el año, Teodicea y filosofía del marxismo. Claro que para mí era fácil, pero que, porque me hicieron muy buenas convalidaciones, pero yo tenía varias opciones y opté, tenía que completar unas asignaturas para la equivalencia total del pensum, y entonces una de las que escogí, pues, fue esa, sin duda, por facilidad. Pero bueno, también tenía curiosidad. Era la época del pontificado de Pablo VI, o Paulo VI, del diálogo cristiano-marxista. Estaba reciente el Concilio Vaticano II, estaba muy pujante la teología de la liberación, y Rubianes se inscribía, digamos, moderadamente en la teología de la liberación. Moderadamente, porque él era muy antimarxista de todos modos, pero bueno, es él por un lado, y Terán, porque la clase de hermenéutica, con Terán tuve hermenéutica y filosofía contemporánea. Era excelente profesor, también de un conocimiento amplísimo, de unos horizontes, además, que conocía temáticas para mí absolutamente desconocidas, como era la hermenéutica, que él explicaba muy bien, incitaba mucho, también nos hacía
tuvimos que hacer monografías. Y luego los otros profesores que tuve, eh, vamos, de ese nivel ni remotamente, claro está. Tuve el padre Corrales, que nos enseñó filosofía del lenguaje, pero tuvo la ocurrencia de hacer el curso en torno a Roland Barthes. Yo no sé si tú sabes Sí, quién sí. es Roland Barthes, He escuchado un, nada más. un, un posmoderno, aunque todavía no se decía posmoderno, pero un posmoderno francés. Bueno, su teoría era el grado cero de la escritura. Bueno, pues eso era, el libro era un disparate, como toda esa filosofía posmoderna y similar. Pero en torno a ello nos dejaron de surgir problemas interesantes y yo presenté una monografía, fíjate que no me acuerdo sobre qué tema, pero como el problema del lenguaje a mí siempre me había interesado tanto, pues yo creo que eché mano de mis lecturas lingüísticas que se iban ampliando y, y bueno, sin ser interesante ni que Corrales explicara bien, explicaba, bueno, digamos, era presentable, pero no era ningún profesor brillante, no tenía ninguna oratoria docente en absoluto. Pero bueno, fue un curso en el cual, y por otra parte yo aprendí también algo de ese posmodernismo francés que siempre después, bueno, me ha dado verdadera alergia y del cual me he apartado, pero por lo menos eso me ha permitido saber algo, porque si no, no hubiera sabido nada. Y en, en crítica, lo que llamaban crítica, teoría del conocimiento, teníamos a un profesor muy mediocre, que era el doctor Borja. Yo no sé si tú has No, oído hablar de él. no. Tenía un contrato temporal y era, era mal profesor, es decir, enseñaba mal y bueno, y él enseñaba la teoría que los jesuitas habían adoptado, que era el cartesianismo. Porque es curioso que los jesuitas, tan apegados a la escolástica, pero en teoría del conocimiento habían adoptado el cartesianismo, la duda metódica, aunque ellos no lo llamaban duda, sino prescindencia. Bueno, es una cuestión de palabras, ¿no? Y para ese curso, lo que hacía Borges es que se le acababa el discurso a la media hora, entonces nos incitaba a discutir, a hablar. Yo con mucho gusto me hubiera quedado callado, escuchando, tomando nota y pensando lo que yo quisiera, pero como nos incitaba tantísimo, pues iniciamos una polémica muy fuerte y es cuando yo leí, yo que ya era un realista directo y, bueno, reacio a todo idealismo, incluso al idealismo metodológico de Descartes, leí por entonces el realismo metódico de Gilson, con el cual me sentí muy identificado. Pero yo, eh, en mi gusto por los rótulos un poco provocativos, yo lo llamaba el dogmatismo especulativo. Dogmatismo porque yo refutaba la propia duda metódica. Es decir, que quien duda de todo y dice que sabe que duda, tiene que yo echaba mano de la lingüística, concretamente de la semántica estructural. Bueno, tiene que dar un sentido a esa palabra dudo. Para darle un sentido a la palabra dudo, tiene que ser dentro de un campo semántico en que existe el dudar y el no dudar, el estar seguro. De manera que quien duda y sabe que duda, primero sabe lo que es no dudar y sabe bueno, así. Entonces decía, el, eh, el idealismo metodológico o crítico, el criticismo, se refuta a sí mismo. Y en cambio, el dogmatismo no es dogmatismo en el sentido de que se niegue a argumentar o que tome como dogma de fe, sino que parte del conocimiento. Y si se le ofrecen argumentos contra el conocimiento, si se le demuestra que ese conocimiento no es válido, los célebres argumentos de los escépticos contra el testimonio de los sentidos, el testimonio de la memoria, pero si podemos hacer frente a esos argumentos contra argumentar, el realismo no necesita demostrarse, porque partimos de él. Bueno, y especulativo porque es el término con el que Hegel llama a la dialéctica. Hegel distingue entre la dialéctica, que es negativa,
y el pensamiento especulativo, que es cuando la contradicción se asume. Bueno, entonces teníamos esa polémica muy, vamos, en buen tono siempre, pero bueno, muy fuerte en las clases y, y al final también hice una monografía, ahora mismo no me acuerdo, quizás sobre Descartes, posiblemente. De manera que todos los cursos. Luego tuvimos el seminario de metafísica con Rivadeneira, que no enseñaba nada, pero nos incitó a hacer monografías y es donde hice esa sobre Leibniz. Y luego en el segundo semestre, un pobre hombre de la Compañía de Jesús, el padre Hermógenes Herrera, que yo tú no habrás oído hablar de él, No, tampoco. que era, que era, era un hombre simplón, eh, ingenuo, y luego parecía un ignorante, no lo era. Luego en el transcurso del año, ya me di cuenta de que tenía conocimiento, pero era tan simplón, que bueno, suscitaba. Y cuando llegó, varios de mis compañeros quisieron hacer una movida para echarlo. A este lo echamos. Y yo me opuse rotundamente. Mi mujer y yo, que estudiábamos los dos el curso, nos opusimos, vamos, sobre todo yo, eh, que no, que no había, que nos gustara o nos dejara de gustar, nos cayera bien o mal, o nos parecía, no había absolutamente ningún motivo. Y segundo, que aunque lo hubiera, eh, el profesor tenía una presunción de valía y teníamos también una obligación de respeto a la institución docente, que por cierto no se llamaba Escuela de Filosofía, era Escuela de Ciencias Humanas con los dos departamentos de Filosofía y de Antropología. Y yo estudiaba en el departamento de, eh, Filosofía. de Filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas. De manera que todos los cursos, todos fueron de interés, aunque los profesores fueran mediocres, como lo fueron varios de ellos, o en el caso de Rivadeneira no es que fuera mediocre, es que se encogía de hombros, no quería saber nada porque estaba amargado por cuestiones internas de la Compañía de Jesús y se limitaba a hacer acto de presencia. Pero, pero yo aprendí de todos. Ahora, yo considero mis maestros a Rubianes y a Terán, a los dos. Me considero discípulo de ambos. No, claro, no de los demás, aunque yo estoy agradecido a todos ellos, porque aprender, pues aprendí de todos. Comparando con lo que yo había conocido en Madrid, hasta el más mediocre, hasta los más mediocres, como el padre Hermógenes o como el doctor Borja, pues eran luminarias. O sea que bueno, fue un curso muy aprovechado, donde yo aprendí muchísimo. O sea, todo lo que estudié en el verano precedente, que ya lo pasé en Quito, en todo el año académico y en lo que siguió, eh, pensándolo hoy, yo pienso que o entonces los días tenían bastante más de 24 horas, eso viviendo en condiciones durísimas, como las que vivía en el barrio de Toptiuco Bajo, eh, con un acceso que no había, eh, la, el camino no estaba empedrado, no estaba asfaltado, era de pedriscos. Bueno, llegar allí y a la hora, llegar a la universidad a la hora era arriesgado, había que salir muy pronto, era muy problemático. Estábamos, el agua daban los días que la daban un rato por la mañana, la luz la mayor parte del tiempo sin luz, o muchísimo, estudiando la luz de las velas, bueno, en condiciones, y además también en el aspecto alimenticio, pues a ese barrio, no, por ejemplo, cosas ecuatorianísimas como el aguacate, el buen plátano, allí no llegaban. O sea que bueno, fueron, en medio de todo eso, todo lo que yo estudié y aprendí en esos, eh, pues en total pasé 2 años y unos meses en esa primera estancia en Quito. A mí me parece que los días entonces debían tener 48 horas, porque, porque si no, no me lo explico. Hoy los días, mm, hoy los días a mí no me dan de sí eso, pero ni la décima parte. Eh, claro, yo entonces tenía 30 años y ahora voy para los 80. Sin duda
Eso marca una diferencia de energía física, de capacidad, incluso o posiblemente hasta de interés mm, por aprender. Hoy también, por un lado, afortunadamente tenemos el Internet que nos abre tantísimas posibilidades de aprender, pero también es fuente de muchísimas distracciones. Las redes sociales, l- bueno, YouTube, tantísimas, tantísimas tentaciones y yo no tenía ninguna, desde luego. Yo vivía enclaustrado, consagrado totalmente al estudio. Sí, querido Lorenzo, uno de los escritos tuyos extensos y interesantísimos es el tema del hombre en la filosofía de Leibniz, que tú has mencionado, lo escribiste en un curso de padre Rivadeneira. Y seguramente tú ya conocías a Leibniz a profundidad desde Madrid. Quisiera, por favor, que nos digas qué fue lo que te atrajo inicialmente a este autor, cómo ha ido evolucionando tu adhesión a esa filosofía y ¿y por qué sigues tú a tantos años de distancia enamorado de Leibniz? Tienes un escrito, Volver a Leibniz, en el que mencionas, creo que alrededor de unas 10 tesis que tú quieres todavía desarrollar o en las que estás alineado. Sí. Entonces, por favor, ¿podrías tú detallar un poco más este amor tuyo por Leibniz? Bueno, pues el amor por Leibniz me lo inculcó este profesor en Madrid, del cual ya he hablado, Juan José Rodríguez Rosado. Como dije, su tercer trimestre lo dedicó monográficamente a Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz y Kant. Pero bueno, así, todos me interesaron, desde luego, pero ninguno como Leibniz. ¿Por qué? Hay una obra filosófica, un sistema filosófico, tiene algo de obra de arte como los sistemas matemáticos, la teoría de grupos, la teoría de matrices, la teoría axiomática de conjuntos. Eh, Todo eso tiene que el álgebra universal, a la cual he sido yo tan adicto y que he cultivado para modelizar después mis sistemas de lógica. Bueno, pues puede hablarse de que hay una belleza del sistema. Y unos sistemas filosóficos son más bellos y otros menos. Bueno, pues quizá el más bello de toda la historia de la filosofía es el de Leibniz. Luego, porque, porque yo coincidí, bueno, lo estudié bastante en ese curso de Rosado, y además me compré esos opúsculos, y además porque yo coincidí y sigo coincidiendo con Leibniz en muchísimos de sus principios. El principio de dinamicidad, antes que Marx dijera que todo es dinámico, todo se mueve, ya Leibniz afirmaba que la mónada es dinámica, porque la mónada, para desarrollar la plenitud de sus atributos, como no pueden hacerse simultáneamente, tiene que hacerlo en el transcurso del tiempo y, por tanto, todo está en perpetuo dinamismo. Ese, esa ontología dinámica. Segundo, el principio de identidad de los indiscernibles. Y es que para que dos cosas sean dos y no una, hace falta que algo las distinga, algún rasgo, alguna propiedad. Porque si son inconfundibles, dejarían de ser dos para ser una. Lo cual tiene también una importancia práctica muy grande, parece que no, que es eh, que rechaza el absurdo del existencialismo. Yo en mi juventud, sí, en mi temprana juventud, había leído esta célebre novela, así es que, o pseudonovela de Sartre, de Jean-Paul Sartre, La náusea, la nausée. Y una de las cosas que dice es una puya contra Leibniz, contra el principio de identidad de los indiscernibles, y es cuando el protagonista, claro, yo, como esto lo leí a los 17, 16 años, creo que tenía, pues tampoco me acuerdo muy bien, pero recuerdo que el protagonista que está en una biblioteca y sale de ella, no sé por qué, y se sienta en un banco en el parque y empieza a ver árboles o hojas de árboles, todas iguales, sin distingo ninguno, que, que el mundo sería igual con una más o una menos, no cambia nada. Y así es la existencia, absurda, absurda porque nadie aporta, o por lo menos, bueno,
como él es partidario del libre albedrío, quizá por el libre albedrío el hombre lo consigue, pero si no, la realidad es absurda, es repetitiva. Podría haber una unidad o mil millones, da igual. Bueno, pues el principio de identidad de los indiscernibles, también, aparte de como principio teórico, tiene una significación práctica, y es que nada está de más. Todo en la realidad desempeña un papel propio. Igual que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, pero en otra escala, en otra medida, todo ente en la realidad es único e irrepetible. El principio de razón suficiente. Yo no sé por qué siempre había sido determinista desde que empecé a estudiar filosofía. Nunca había creído en el libre albedrío. Siempre porque decían, bueno, eso lo sentimos. Y yo no lo sentía. Yo me mira y digo, no, yo he tomado esta decisión no como hubiera podido tomar cualquier otra, sino por tales causas y porque mi intelecto me ha presentado esa como la opción más idónea. Bueno, y el principio de identidad de los indiscernibles es un modo el principio de razón suficiente es un modo de decir lo que ya me había enseñado a los 11 años el padre Morán, que nada sucede por casualidad, que la casualidad es un invento de los hombres ignorantes, que todo tiene su porqué. Claro, una filosofía en la cual todo tiene su porqué es más racional que una en la cual no sucede así. El principio de continuidad, de que no se pasa de A a no A brusca o abruptamente, sino a través de una escala intermedia, e incluso para Leibniz, los polos extremos no son absolutamente extremos. La quietud es simplemente el grado ínfimo del movimiento. He dicho que él es un pensador dinámico. Mm, Bueno, yo no recuerdo qué otros rasgos decía yo en esa conferencia de volver a Leibniz, pero el principio de interconexión universal, es decir, que cada mónada refleja a su modo el universo entero, y por tanto que nada de lo que sucede en el universo es eh, indiferente para ninguno de sus componentes. Ese principio de continuidad que tiene también en el propio Leibniz esas implicaciones de que entre los humanos y los no humanos tiene que haber eslabones intermedios, aunque no en nuestra proximidad, la providencia en su bondad los ha apartado de nosotros para evitarnos dilemas gravísimos a los que nos enfrentaríamos si no fuera así, pero en realidad para Leibniz nada es completamente inanimado, y los animales no racionales no son completamente irracionales tampoco. Mm, Su universalismo, cuando dice, no me cabe duda de que Dios prefiere un hombre a un león, pero si prefiere la especie, si prefiere un hombre, un individuo humano, antes que la especie de los leones, eso no lo sé, no lo tengo claro. Hay un animalismo en Leibniz para su época, dentro de lo que cabía en la mentalidad, pero en contraste con Descartes y Malebranche, que consideraban que los animales son máquinas, meras máquinas, y que darle, maltratar a un animal no causaba daño ninguno, es como quien destroza una máquina, bueno, pues será una pérdida de tiempo, dinero o lo que sea, pero no es hacer ningún daño a ningún ser que merezca el más mínimo respeto. Bueno, pues Leibniz es todo lo contrario. La concepción de Leibniz de lo posible como lo que se realiza en otros mundos posibles. Bueno, luego es verdad que al final Leibniz considera que hay un único mundo posible. Es verdad que Leibniz incurre en una serie de incongruencias. Es verdad que las conclusiones totalmente deterministas y necesitaristas que se derivan de su filosofía, él trata de amortiguarlas
Bertrand Russell decía disimularlas. Yo no creo que Leibniz disimulara. Creo que Leibniz era contradictorio, como lo somos todos, y trataba de, él era un creyente luterano, como creyente luterano tenía un punto de vista de que Dios crea libremente y no está necesitado por su entendimiento, pero por otra parte dice que Dios solo crea lo mejor, lo que su entendimiento le revela como mejor. Y sería contrario a la naturaleza misma de Dios crear otro mundo. Entonces, claro, hay al mismo tiempo que señalaron estas convergencias y otras más, sin duda. La propia arquitectónica filosófica, la propia manera de configurar un sistema filosófico en Leibniz, mmm, bueno, yo soy más sistemático, digamos. Él hace los pequeños sistemas con la monadología, el sistema nuevo de la naturaleza, el discurso de metafísica, otros opúsculos así, aunque desde luego sus grandes obras, su gran obra para mí son los ensayos de Teodicea. Y bueno, hay muchos otros, porque al mismo tiempo, a mí Leibniz me ha inspirado en muchos otros campos, el de la lógica. Es el único filósofo en toda la historia de la filosofía, el único filósofo que ha sido también un jurista. Es decir, que antes de ser filósofo fue jurista, ejerció de abogado y escribió, para algunos de sus escritos, son en realidad escritos propios de un abogado. Eh, Al mismo tiempo, pues, como digo, su arquitectónica filosófica es también para mí una fuente de inspiración. Y luego, pues claro, hay muchísimas diferencias. Yo no creo que la mónada, que seamos mónadas sin ventanas. Eh, Creo que existen todos los mundos posibles, por ser un realista modal. Y en un escrito que lamentablemente, claro está, lo escribí en francés, Le choix de Dieu ou le principe de meilleur, la opción divina o el principio de lo mejor, yo trataba de hacer un leibnizianismo con el principio de perfección del universo, del mundo, el mundo como el mejor posible, porque, porque si no, Dios no lo crearía, otro principio más, y yo trataba de hacerlo, pero desde la óptica de mi realismo modal de hoy, influido por David Lewis. Bueno, pues todo eso ha creado un indisoluble e irrompible, inquebrantable orden umbilical que me une a Leibniz, eh, con el cual, pese a todas las... Bueno, yo soy partidario de la contradicción y Leibniz no, aunque el principio de continuidad, si tiramos del hilo, sale el ovillo de la contradicción. Leibniz muchas veces titubea ante las consecuencias de sus propios postulados, da marcha atrás y trata de encontrar formulaciones conciliadoras. Insisto, no es, bueno, posiblemente también hay algo de hacerlo admisible ante sus contrincantes. La, fames, la, en sus famosas controversias, pues para estar sus contrincantes lo atacan duramente y él trata de suavizar aristas, pero la correspondencia con Arnaud, por ejemplo, la correspondencia con los newtonianos, la polémica con los newtonianos, bueno, pues, pero yo creo que sobre todo trata de tranquilizarse a sí mismo sin conseguirlo. Pero vamos, inconsecuencias las hallamos en todos, ¿eh? En Kant no digamos, en Spinoza, en Descartes, en el propio Santo Tomás, que es otro de los autores por quienes yo siento, Santo Tomás de Aquino, máximo respeto y máxima admiración. En Bertrand Russell, en Wittgenstein, en Quine, en todos. Ahí eh, quizá todos tratamos de ser congruentes. Yo trato de una congruencia compatible con la contradicción, pero congruencia de todos modos. Si lo consigo o no lo consigo, pues creo que a otros les incumbe juzgarlo. Muy bien, gracias, querido Lorenzo. Vamos a continuar con la siguiente pregunta.
Eh, Tú en el año 74 culminaste la licenciatura con una tesis dedicada al argumento ontológico de San Anselmo y la crítica que le hace Kant desde su idealismo trascendental. Está escrita en, bueno, supongo que habrá sido en español, pero yo conozco la versión en francés. Ya nos has contado un poco o diste unas ciertas indicaciones sobre de dónde te nació este interés por esta doble temática, unir un argumento de lo que Santo Tomás llama a priori, eh, a favor de la existencia de Dios, y un crítico como Kant que no acepta ese argumento. ¿Podrías, por favor, detallar la temática, el interés que suscitó este par de autores? Bueno, pues de nuevo yo vuelvo a la docencia que recibí en los años 1961-62 de, eh, de Juan José Rodríguez Rosado, porque, eh, como ya he dicho, él nos enseñó la filosofía antigua, medieval, y luego de la moderna, esos filósofos selectos. Entonces, desde que yo estudié los sistemas de filosofía medieval, primero, toda la filosofía medieval me pareció preciosa, interesantísima. Claro, lo cual, quiero decir, a mucha gente le resulta raro, inconcebible, que alguien que estaba decantándose por el marxismo y el marxismo revolucionario, al mismo tiempo fuera un admirador de los medievales, de Averroes, Avicena, San Anselmo, San Alberto Magnos, Santo Tomás, Duns Scoto. ¿Cómo se puede, cómo es compatible lo uno con lo otro? Bueno, compatible e incompatible, yo tenía los dos amores. Y el argumento ontológico, el del proslogion, siempre me, el de San Anselmo, siempre me pareció primero convincente y demostrativo, y segundo, uno de los hallazgos más geniales del espíritu humano. No he sido el único, puesto que el argumento ontológico, con modalidades, fue en la Edad Moderna hecho suyo por Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz. Leibniz le da un, un giro un poco particular, no voy a hablar aquí de él, aunque yo en esa memoria de licenciatura, si mal no recuerdo, trato todas esas variantes, no solo la de Anselmo, sino todas esas variantes. Y finalmente Kant, porque Rodríguez Rosado, nos había enseñado la refutación que da Kant basada en su postulado, la existencia no es un predicado real. Bueno, entonces lo que pasa es que en el año 61-62, yo era un panteísta, como la verdad lo soy ahora. Eh, mm, y, y como panteísta creía que la realidad no es un simple montón, el universo no es un simple montón de cosas que están puestas ahí al buen tuntún, esas como hubieran podido ser cualesquiera otras. Yo creía que la realidad tenía una perfección propia, y el argumento ontológico de San Anselmo lo que dice es que vamos a... es una reducción al absurdo del insensato que dice Dios no existe. Y pregunta San Anselmo qué entiende por Dios. Y le ofrece la respuesta él mismo, es id quo maius cogitari nequit, aquello tal que no puede pensarse nada mayor. Entonces, decir que aquello tal que nada mayor puede pensarse no existe, es decir que no está, que algo mayor puede pensarse, porque puede pensarse algo igual pero existente. Y la objeción de Kant de que la existencia no es predicado real, 100 táleros reales no son, eh, no difieren en nada de 100 táleros posibles. El tálero era la unidad monetaria de los estados germánicos en su época. De esa palabra deriva la palabra dólar. Bueno, pues desde luego 10 dólares reales no son para mí iguales a 10 dólares posibles, ni 70 euros reales a 70 euros posibles, porque por 70 euros reales yo puedo ir en taxi al hospital y volver, y por 70 euros posibles no logro hacer nada. Y un amor real
con sus imperfecciones, vale más que un amor posible, quizá mucho más perfecto e ideal, eh, de manera que yo entiendo que bueno, esto hay que desarrollarlo mucho más, evidentemente, y en mi tesis, que escribí en español, naturalmente, yo daba, la tesis se llama El sentido gnosiológico de la prueba anselmiana. Y es que, más allá de su valor en ontología o en teodicea, en teología filosófica, tiene un valor gnosiológico, es decir, que el pensamiento nos obliga a reconocer la realidad, porque un concepto del pensamiento es ese concepto de algo tal que no podamos pensar nada mayor. Bueno, pues ¿cuál es, yo decía en mi tesis, cuál es ese algo tal que nada mayor podemos pensar? La realidad. ¿Por qué? Porque de la realidad no puede quedar excluido nada. Si a la realidad le quitamos una piedrecica o, o lo que sea, o un mueble, o ya le hemos quitado algo, y ya podemos pensar algo diferente de esa realidad, que es añadiendo la piedra, añadiendo lo que hayamos sustraído. De manera que la realidad es aquello tal que no puede pensarse nada mayor. Y esa realidad, a la realidad llegamos directamente desde el pensamiento no tiene más que reflexionar sobre ese concepto mismo al cual se ve llevado por la elaboración conceptual. Podemos imaginar entes mayores y menores, y entonces podemos imaginar un ente tal que nada mayor pueda pensarse. Y de ese ente no podemos negar la realidad, es una reducción al absurdo. Bueno, esa es la interpretación que yo doy y luego la desarrollo, y finalmente hay un largo capítulo sobre Kant, puesto que Kant es el principal y más el celebérrimo refutador del argumento ontológico. Da una refutación Santo Tomás diciendo que es una prueba meramente a priori, pero que no puede ser convincente racionalmente. Pero la refutación de Santo Tomás no me pareció muy, bueno, muy atractiva, muy convincente. En cambio, la de Kant está muy elaborada, y sí lo es, y ha sido decisiva para muchos. Y en el mundo contemporáneo, un filósofo, no creo que sea el único, pero Kurt Gödel, el famoso lógico del que demostró los teoremas de incompletitud, de la lógica y de la aritmética, también era un adepto del argumento ontológico. Yo no he estudiado la modalidad con la cual Gödel formula su argumento ontológico, pero a raíz de la reevaluación de ese argumento por Gödel se han celebrado coloquios científicos en filosofía analítica. Es decir, que en la filosofía analítica es un tema que ha vuelto a estar presente y debatido y discutido. Lamentablemente, mi tesis ojalá se conserve, porque entonces escribíamos, los jóvenes de hoy no, yo creo que ni lo saben, no, no sé si lo han visto en las películas, cómo escribíamos entonces con un folio de papel duro y luego copias de papel cebolla, intercalando papel carbón y tecleando con fuerza para que llegara el tecleo hasta se marcara la última copia, y al terminar la línea había que volver el carro. eh, mm, em, y bueno, así fue, para mí así fue hasta el año 89. Y, nueve. Y claro, lo que yo conservé, yo tuve que entregar el original y varias copias a los miembros del tribunal de licenciatura, y ya me quedé con una copia que se lee mal, que no he podido escuchar. Pero ojalá en la biblioteca o en los archivos de la PUCE se conserve y un día a alguien se le ocurra rescatarlo, escucharlo y ofrecérnoslo. Por eso yo luego lo traduje al francés como medio de obtener una convalidación, y lo obtuve. Gracias a la traducción francesa pude hacer mi doctorado en Lieja. Entonces, porque si no les llegaba
unos papeles de un señor que en Quito había hecho una licenciatura, pero ¿cuánto vale eso? Ellos no lo sabían y lo que me abrió las puertas fue esa memoria de licenciatura que fue considerada, ojeada o en parte leída por varios miembros de la comisión que decidió aceptarme. Bueno, pues por eso yo lo único que he podido escrutar y poner en público es el texto francés, pero ojalá que se rescatara. Yo debo tener guardado en el desván esa copia en español, pero difícilmente legible. Ya. Lorenzo, una pregunta suplementaria con respecto a esta misma temática. Tú, en ese momento de finalizar el año académico del año 74, ¿pensabas que el argumento ontológico era el más convincente a favor de la existencia de Dios? Sí, claro. Ya, Y, y quizá, y quizá el único, no solo el más convincente. Las 5 vías de Santo Tomás, todas ellas me parece que no son concluyentes. En cambio, el argumento ontológico sí. Ahora, luego está, claro, ese Dios identificado con la realidad. Ojo, que el propio Santo Tomás de Aquino identifica a Dios con el ser. Deus es esse ipsum subsistens. Dios es el, el propio ser subsistente en sí mismo. De manera que otra cosa es luego saber qué atributos tiene o no tiene. Ese es otro tema de teología filosófica, pero, eh, pero sí, yo cuando escribí ese, ese texto había vuelto a ser panteísta, eh, y que, como Spinoza, que dice Deus sive natura, también para Spinoza, Dios es la realidad omniabarcadora, y por tanto sí, era para mí en realidad el único argumento decisivo. ya. Gracias, Lorenzo. Avancemos, ya estamos cerca de terminar la entrevista presente. Eh, Tú ya obtienes tu licenciatura luego de, en total, haber estudiado 6 años, 5 en Madrid, uno más, bueno, no terminaste los 5 años en Madrid, uno más en Quito, y llegamos al 74. Entonces, hagamos ahí una pausa y quisiera, por favor, que tú nos cuentes, nos des un balance. Eh, Tú tienes 30 años de edad. En ese año, ¿cuál crees tú que era el bagaje conceptual con el que disponías al momento? Eh, Quisiera que nos cuentes cuáles son las ideas principales que al momento, en el año 74, disponías, de las que disponías, y cuál era tu concepción de lo que era la razón y la lógica en ese momento, por favor. Bueno, vamos a ver, yo era un racionalista que creía que el conocimiento humano solo se da por los sentidos y por el razonamiento, y por el razonamiento yo entendía un razonamiento lógico, sea deductivo, sea inductivo. Dentro del inductivo yo englobaba algo que después he diferenciado, que es la abducción. La abducción, bueno, no es exactamente inducción. Por tanto, yo era contrario al intuicionismo. La gran alternativa al racionalismo era el intuicionismo. Todos los filósofos que creen conocer la verdad por intuición, porque yo no tengo intuición, yo no intuyo. Entonces, si ellos intuyen, son privilegiados. Es como quien tenga un sexto sentido y puede percibir por el sexto sentido lo que yo no puedo. Bueno, pues es muy afortunado, pero primero necesitaría que me demostrara que eso no son puras palabras o una imaginación. De manera que yo era un racionalista, partidario de la lógica. Mi bagaje era ya muy amplio, desde luego. Ya me había adentrado yo bastante en filosofía analítica, había leído unas cuantas cosas de Quine, de Frege. eh, Estaba leyendo Ayer, Lenguaje, Verdad y Lógica. Había leído desde la Universidad de Madrid el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Entonces lo leí en alemán. La traducción de Tino Galván era mala, pero yo entonces, hoy he perdido prácticamente el alemán. Pero bueno, entonces lo tenía, no es que dominara el alemán, nunca lo he dominado, pero bueno, yo pude leer
en alemán con ayuda de un diccionario a Wittgenstein, a Frege, a Hegel, incluso a Hegel, que es más difícil. Entonces, lo que pasa es que mi bagaje era amplio, pero al mismo tiempo con muchísimas lagunas, muy insuficiente. Mis ideas de la lógica, yo creía en una lógica deductiva que fuera a la vez formal y dialéctica, pero no la tenía. Yo trataba de elaborarla, pero me faltaban instrumentos conceptuales para ello, de manera que yo daba un poco palos de ciego. Eh, mm, yo me sentía una enorme vocación filosófica. Ya entonces había inventado esa palabra de ontofántica, que es ir al ser a través del lenguaje. Yo vinculaba los dos verbos griegos theemi, que quiere decir decir, hablar, decir más bien, y phaino, que es mostrar, y contrariamente a Wittgenstein, que dice que lo que se muestra no puede decirse y lo que se dice no puede mostrarse, pues yo creía que el lenguaje era la vía hacia, hacia el ser, no la casa del ser, como dice pintorescamente Heidegger, pero sí lo que nos lleva a los humanos al ser. El ser está reflejado en el lenguaje. Al mismo tiempo, yo intenté una primera tesis doctoral sobre Hegel, dirigida por el padre Terán, allí mismo en la PUCE, pero luego me di cuenta de que en realidad Hegel para mí iba paulatinamente quedando a la espalda. Sí, era una gran fuente de inspiración y desde luego de admiración, junto con Leibniz. Son los dos filósofos quizá que mayor admiración me producen, pero yo, que me había considerado muy, muy hegeliano, quizá un año antes, pues ya lo era menos y lo iba siendo cada vez menos. Y, y vi que esa tesis no tenía mucho sentido y, y que por otro lado allí en Quito no contaría yo con el auxilio, por benevolente que fuera hacia mí el padre Terán, no contaría yo con el instrumental ni la orientación para hacerlo. Y por otra parte no era lo que me interesaba hacer una lógica contradictorial, que será la tesis que haré después en Lieja. De manera que yo me veía como un filósofo, sabía que era un filósofo, pero un filósofo aprendiz, un filósofo que está todavía necesitadísimo de aprender muchísimo más, de poner orden en sus ideas, de estructurar lo que ha ido adquiriendo un poco desperdigadamente y de sistematizarlo. Ya, querido Lorenzo, te consulto. eh, la siguiente pregunta tiene que ver con la docencia en la PUCE en el año académico 74-75. ¿Crees que, puesto que ya estamos más o menos 2 horas 15 minutos en la entrevista, creerías tú que te haga esta pregunta o más bien la aplazamos para el próximo domingo? No, yo te agradezco si la aplazamos. Ya, bueno, entonces, queridos amigos, con esto terminamos la entrevista de hoy, sin antes convocarles para darles cita para el próximo domingo, en donde abordaremos el primer año de docencia de Lorenzo y los primeros 3 años de su estudio de doctorado en filosofía en Lieja. Muchas gracias por seguirnos y que pasen bien. Gracias.